Mi mano temblaba contra la madera fría de la puerta del armario. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que temí que pudieran escucharlo del otro lado. Estaba agachada, las rodillas protestando contra el suelo duro, conteniendo la respiración mientras veía a través de la rendija estrecha cómo Valentín entraba al cuarto de mi hija Beatriz. Era Nochebuena. 23:42 exactamente. Yo solo quería sorprender a mi pequeña con el collar de perlas de su abuela, el mismo que guardaba en mi bolsillo y que ahora apretaba con fuerza hasta clavarme el broche en la palma. Mi yerno cerró la puerta con cuidado, miró hacia los lados como un ladrón en su propia casa, y sacó el celular del bolsillo. La luz de la pantalla iluminó su rostro con un brillo fantasmal. Mis 65 años me habían enseñado a leer rostros, y el suyo en ese momento no era el del hombre encantador que conocí hace 3 años. Era el rostro de alguien que esconde algo oscuro, algo que pudre desde adentro. Deslizó el dedo sobre la pantalla y presionó el altavoz. El clic resonó en el silencio como un disparo. Pero antes de contarles lo que escuché esa noche, lo que me partió el alma y me cambió para siempre, necesito que entiendan cómo llegué hasta ese armario. Como una abuela de 65 años, terminó escondida como una ladrona en la casa que ella misma pagó. Porque nada de esto tiene sentido sin conocer lo que pasó antes. Sin saber quién era yo hace apenas 12 horas, cuando todavía creía que mi familia me amaba. Cuando todavía pensaba que el mal solo existía en las noticias, nunca dentro de mi propia sangre. Esa mañana desperté con una emoción que no sentía desde que mi esposo murió hace 7 años. Navidad siempre había sido nuestra fecha favorita. Él decoraba el árbol mientras yo preparaba la cena. Cantábamos villancicos desafinados y nos reíamos hasta que nos dolía el estómago. Pero desde su partida, la Navidad se había vuelto un recordatorio doloroso de todo lo que perdí. Este año sería diferente, me dije. Beatriz había insistido tanto en que pasara la Nochebuena en su casa. Mamá, ya no quiero que estés sola, me había dicho por teléfono 3 semanas atrás, con esa voz dulce que siempre derretía mis defensas. Valentín y yo queremos que vengas. Prepararemos todo como a ti te gusta. Será especial. Especial. Esa palabra resonaba en mi cabeza mientras me vestía esa mañana. Elegí mi vestido color marfil, el que tenía bordados de flores en el cuello. Me maquillé con cuidado, pintándome los labios de ese tono suave que mi esposo decía que me hacía ver radiante. Me puse los aretes de oro que Beatriz me regaló en mi último cumpleaños. Quería verme bien para mi niña. Quería que se sintiera orgullosa de su madre. ¡Qué tonta fui! ¡Qué estúpida y ciega! Llegué a su casa a las 4 de la tarde. Un apartamento precioso en el piso 12 de un edificio moderno que, ahora lo entiendo, jamás podrían haber pagado con sus salarios. Valentín me recibió con esa sonrisa perfecta que practicaba frente al espejo. Me abrazó fuerte, demasiado fuerte, y me llamó mamá Hortensia con ese tono cariñoso que ahora sé que era puro teatro. Pasa, pasa. Beatriz está terminando de cocinar. Trajo tu receta favorita de pavó. La sala estaba decorada con un árbol enorme lleno de luces doradas y esferas rojas. Había velas perfumadas que olían a canela y naranja. Música navideña sonaba bajito desde un altavoz. Todo parecía sacado de una película. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Pero yo no quise ver las señales. No quise notar cómo Beatriz evitaba mi mirada mientras me servía vino. No quise cuestionar por qué Valentín contestaba su celular cada 15 minutos y salía al balcón a hablar en voz baja. Cenamos los 3 juntos en esa mesa de madera cara que nunca había visto antes. Conversamos sobre cosas sin importancia. El clima. Las noticias. Los vecinos. Beatriz me preguntó por mi salud con un interés que parecía genuino. ¿Has tenido esos mareos otra vez, mamá? Yo negué con la cabeza, sin saber que cada palabra que decía estaba siendo evaluada, pesada, archivada para usarse en mi contra. No, mi amor. Me siento mejor que nunca. Ando caminando todas las mañanas. Incluso empecé clases de yoga con Ángela, mi vecina. Valentín y Beatriz intercambiaron una mirada que no supe interpretar entonces. Ahora sé que era preocupación. Yo no debía estar bien. Yo debía estar débil, confundida, dando señales de demencia. Pero mi mente estaba clara como el cristal. Mi cuerpo estaba fuerte. Y eso arruinaba sus planes. Después de la cena,
Beatriz se disculpó diciendo que tenía que terminar de envolver unos regalos en su cuarto. Valentín se ofreció a ayudarme a lavar los platos. Estuvimos en la cocina casi una hora, hablando de su trabajo en la empresa de construcción, de sus planes para el próximo año. Me contó que quería expandir el negocio, abrir una sucursal en otra ciudad. Pero necesito capital, mamá Hortensia. Mucho capital. La forma en que dijo eso debió haberme alertado. Pero yo solo asentí, pensando que era una conversación casual. A las 11 de la noche, me disculpé para ir al baño. Caminé por el pasillo silencioso y vi que la puerta del cuarto de Beatriz estaba entreabierta. Escuché su voz adentro, hablando por teléfono. Algo en su tono me detuvo. Era un susurro urgente, nervioso. No, todavía no. Tengo que esperar el momento correcto. Está muy despierta, muy alerta. Esto va a ser más difícil de lo que pensamos. Mi instinto materno se activó como una alarma. ¿De qué hablaba mi hija? ¿Por qué sonaba tan angustiada? Me acerqué más a la puerta, el corazón empezando a latir más rápido. Beatriz continuó. Sí, lo sé. Enero. Todo tiene que estar listo para enero. No puedo seguir así. Las deudas me están matando. Deudas. Mi hija tenía deudas y nunca me lo había dicho. Yo que hubiera vendido todo para ayudarla. Yo que le hubiera dado hasta mi último centavo. ¿Por qué no me lo contó? Escuché pasos acercándose por el pasillo. Entré en pánico. No quería que me descubrieran espiando. Busqué desesperadamente un lugar donde esconderme y vi el armario empotrado justo al lado de la puerta del cuarto. Lo abrí con cuidado, me metí entre los abrigos que olían a perfume caro, y cerré dejando apenas una rendija para poder ver. Fue entonces cuando Valentín entró. Cuando sacó su celular. Cuando todo mi mundo comenzó a derrumbarse. La voz que salió del altavoz era de mujer. Suave, seductora, familiar. Pero no podía ubicarla todavía. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba pasando. Mi amor, dijo la voz. Y esas dos palabras fueron como un balde de agua helada. Valentín sonrió. Una sonrisa que jamás le había visto. Oscura. Triunfante. Malvada. Hola, preciosa. ¿Estás sola? La mujer se rió. Sí. ¿Y tú? La vieja sigue ahí. Vieja. Me llamó vieja. El aire se me atascó en la garganta. Mis manos se aferraron a los abrigos para no caer. Valentín miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie le escuchara, sin saber que yo estaba a menos de 2 metros de distancia. Sí, todavía está aquí. Pero no importa. En unas semanas todo esto habrá terminado. Mi mente empezó a gritar. ¿De qué hablaba? ¿Qué era lo que terminaría en unas semanas? La mujer del teléfono bajó la voz. ¿Está seguro de que Beatriz no se va a rajar? Es su madre, Valentín. Sigue siendo su madre. Fue entonces cuando mi hija entró al cuarto. Vi su silueta aparecer detrás de Valentín. Él se dio vuelta y ella lo besó. Un beso largo, cómplice. Luego miró el teléfono y habló directamente al altavoz. No me voy a rajar, Adriana. Ya tomé mi decisión. Adriana. La mejor amiga de mi hija. La que llamaba tía Hortensia. La que me abrazaba cada vez que venía a visitarme. Y ahora estaba del otro lado del teléfono, planeando algo terrible conmigo, con mi familia, con mi vida. Las 3 personas en las que más confiaba en este mundo estaban unidos contra mí. Y yo estaba atrapada en ese armario, conteniendo el grito que amenazaba con desgarrarme la garganta, mientras escuchaba cómo planeaban destruirme. Valentín rodeó a Beatriz con el brazo. Cuéntale, le dijo. Mi hija respiró profundo. Y cuando habló, cuando escuché las palabras que salieron de su boca, supe que la Hortensia que era esa mañana había muerto. Mamá tiene 3 propiedades a su nombre. La casa donde vive, el departamento que renta en el centro, y el terreno que heredó de mi papá. Más los ahorros. Estamos hablando de casi $1 millón en total. $1 millón. Habían calculado mi valor. Habían puesto precio a mi vida. Y ahora venía lo peor. Ahora venía la parte que me rompería para siempre. Adriana soltó un silbido largo al otro lado del teléfono. $1 millón. Dios mío.
Y ella no sospecha nada, ¿verdad? Valentín se rió entre dientes, pasándose la mano por el cabello con esa arrogancia que ahora me provocaba náuseas. Hortensia no sospecha absolutamente nada. Es de esas viejas de pueblo que creen que la familia es sagrada. Confía en nosotros ciegamente. Cada palabra era un clavo ardiendo atravesando mi pecho. Vieja de pueblo. Confiada. Estúpida. Eso era lo que pensaban de mí. La mujer que los había recibido en mi casa, que había cocinado para ellos, que había abierto mi corazón creyendo que eran mi familia. Beatriz se sentó en la cama, justo frente al armario donde yo estaba escondida. Podía ver su perfil iluminado por la lámpara de noche. Mi niña. Mi única hija. El bebé que había protegido de todo mal. Y ahora era ella quien tramaba mi destrucción. El problema, dijo Beatriz con voz cansada, es que mamá está muy lúcida. Muy activa. Si intentamos que firme papeles o hacer un poder notarial, se va a dar cuenta. No es tonta. Valentín se acercó a ella y le masajeó los hombros. Por eso tenemos que ser más inteligentes, mi amor. Por eso está el doctor Rubén. Ese nombre, Rubén. Lo grabé en mi memoria como se graba a fuego. No sabía quién era todavía, pero sabía que era parte de esto. Adriana intervino desde el teléfono, su voz sonaba emocionada, casi eufórica. Cuéntenme otra vez el plan completo. Quiero asegurarme de que no hay errores. Sentí que las paredes del armario se cerraban sobre mí. El olor a naftalina me mareaba. Mis piernas empezaban a entumecerse en esa posición incómoda. Pero no podía moverme. No podía hacer el más mínimo ruido. Tenía que escuchar. Tenía que saber exactamente qué me esperaba. Valentín comenzó a hablar con la calma de alguien que ha ensayado esto 1000 veces. El 15 de enero, Beatriz llevará a Hortensia al consultorio del doctor Rubén con la excusa de un chequeo general. Es un psiquiatra que tengo en la nómina desde hace 2 años. Le pagamos muy bien por servicios especiales. Servicios especiales. Las palabras flotaban en el aire como humo tóxico. Beatriz asintió, mirando sus manos. Le diré a mamá que me preocupa su salud. Que últimamente la he notado olvidadiza, confundida. Ella va a negarlo, por supuesto, pero insistiré en que es solo un chequeo preventivo. La muy maldita ya tenía el libreto preparado. Ya había practicado cómo manipularme, cómo engañarme. Me pregunté cuántas veces habían ensayado esta conversación. Cuántas noches habían pasado planeando los detalles de mi caída mientras yo dormía tranquila, soñando con nietos que nunca tendría. Valentín continuó, caminando por la habitación como un profesor dando clase. Rubén hará una evaluación psiquiátrica falsa. Tiene formatos ya preparados. Diagnosticará demencia senil avanzada, deterioro cognitivo severo, incapacidad para tomar decisiones. Con ese diagnóstico, podemos solicitar una incapacitación legal. Mi sangre se convirtió en hielo. Incapacitación legal. Eso significaba que me quitarían todos mis derechos. Me convertirían en una inválida mental. En alguien sin voz, sin voto, sin control sobre su propia vida. Pero un solo diagnóstico no basta, dijo Adriana. Necesitan al menos 2 médicos más, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Escucharla hablar de leyes, como si esto fuera un trámite normal, me hizo apretar los dientes tan fuerte que sentí que se me partirían. Beatriz respondió esta vez. Valentín ya tiene otros 2 médicos contactados. El doctor Ezequiel, un neurólogo que le debe favores, y otro psiquiatra del Hospital Privado San Rafael. Les pagaremos $5,000 a cada uno por firmar los reportes. $10,000 en sobornos. Dinero que probablemente ya habían sacado de mis propias cuentas sin que yo lo supiera. El estómago se me revolvió. Quise vomitar. Quise gritar. Quise salir de ese armario y enfrentarlos. Pero algo dentro de mí, algo más fuerte que el dolor y la rabia, me dijo que me quedara quieta. Que escuchara todo. Que necesitaba conocer el plan completo si quería sobrevivir. Valentín se detuvo junto a la ventana, mirando hacia la ciudad iluminada. Una vez que tengamos la declaración de incapacidad, Beatriz será nombrada tutora legal de Hortensia. Eso le dará acceso completo a todas sus cuentas, propiedades y bienes. Podrá vender, transferir, hacer lo que quiera. Mi hija.
Mi propia hija sería mi carcelera. La ironía me golpeó como un puño. Yo que había trabajado 2 empleos para pagarle la universidad. Yo que me había quedado sin vacaciones durante años para ahorrar y dejarle algo cuando muriera. Y ahora ella estaba ansiosa por adelantar mi muerte para cobrar esa herencia. ¿Y después qué?, preguntó Adriana. No pueden tenerla viviendo en su casa. Ella se daría cuenta de que algo está mal. Silencio. Un silencio largo y pesado que me estrujó el corazón. Beatriz fue quien habló, y su voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. La internaremos en el asilo psiquiátrico San Jerónimo. Es un lugar privado en las afueras de la ciudad. Muy caro, muy discreto. Ahí nadie hace preguntas si pagas bien. Asilo psiquiátrico. Las palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte. Yo había visitado uno de esos lugares años atrás, cuando una prima lejana fue internada. Los gritos. Los pasillos fríos. El olor a desinfectante mezclado con desesperanza. Los pacientes caminando como zombis, sedados hasta perder su humanidad. Valentín añadió con entusiasmo macabro: San Jerónimo es perfecto. Está a 2 horas de aquí. Podemos decirle a los vecinos y conocidos que Hortensia necesita cuidados especializados que no podemos darle en casa. Que es por su propio bien. Por mi propio bien. La frase que usan todos los monstruos para justificar sus atrocidades. Adriana preguntó lo que yo ya temía escuchar. ¿Y cuánto tiempo piensan tenerla ahí? Porque mantenerla en un lugar así debe costar una fortuna. Hubo otra pausa. Escuché a Beatriz tragar saliva. Cuando habló, su voz temblaba ligeramente. No mucho tiempo. El doctor Rubén dice que hay maneras de acelerar el proceso. Los pacientes en esos lugares se enferman fácilmente. Neumonía, paros cardíacos, complicaciones con la medicación. No estaban planeando solo encerrarme. Estaban planeando matarme. Lenta y silenciosamente, en un lugar donde nadie investigaría, donde mi muerte parecería natural. Una anciana más que no pudo soportar el encierro. Una estadística. Un expediente cerrado. Mis manos temblaban violentamente. Tuve que morderme el interior de la mejilla hasta sentir sangre para no sollozar. Las lágrimas corrían por mis mejillas, silenciosas, amargas. No podía creer que estas palabras estuvieran saliendo de la boca de mi hija. De la niña que me hacía cartas de amor en el Día de las Madres. De la adolescente que lloraba en mis brazos cuando su primer novio la dejó. Valentín rompió el momento con una risa fría. 6 meses. Máximo 1 año. Y luego seremos libres. Beatriz heredará todo como única hija. Dividiremos el dinero en 3 partes iguales entre nosotros. Yo me divorciaré de Beatriz con una buena compensación. Tú y yo nos iremos a vivir a la costa como siempre soñamos, Adriana. Y Beatriz podrá pagar sus deudas y empezar de nuevo. Así que ese era el plan final. Valentín usaría a mi hija para robarme, luego la descartaría como basura. Y Beatriz, mi estúpida e ingenua hija, creía que realmente compartirían el dinero equitativamente. No veía que ella también era una víctima en esta trampa. Pero en ese momento, atrapada en la oscuridad de ese armario, no sentí pena por ella. Solo sentí un odio tan profundo, tan visceral, que me asustó. Adriana suspiró soñadora al otro lado del teléfono. No puedo esperar. Imagínate, mi amor, una casa frente al mar. Sin preocupaciones. Sin tener que fingir más. Beatriz se puso de pie bruscamente. Tengo que volver con ella. Ya lleva mucho tiempo sola. Puede que empiece a sospechar. Valentín guardó el celular después de despedirse de Adriana con palabras empalagosas que me revolvieron las tripas. Mi hija se miró al espejo y se arregló el cabello. Se pellizcó las mejillas para darles color. Se puso una sonrisa. Vi cómo mi hija se transformaba frente a mis ojos. De conspiradora fría a hija amorosa en cuestión de segundos. Esa facilidad para mentir, para actuar, me heló hasta los huesos. ¿Cuánto tiempo llevaba fingiendo? Años. ¿Desde que se casó con Valentín? ¿Desde antes? Salieron del cuarto juntos, dejando la puerta entreabierta. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Sus voces alegres llamándome. Mamá, ¿dónde estás?
Vamos a abrir los regalos. Me quedé en ese armario oscuro, temblando, llorando en silencio, con el collar de perlas todavía apretado en mi mano. Sabía que tenía que salir, que tenía que actuar con normalidad, que no podía dejar que sospecharan que había escuchado todo. Pero necesitaba un momento más. Solo un momento para que mi cerebro procesara la magnitud de la traición. Mi única hija quería internarme en un manicomio. Quería robarme. Quería matarme. Y yo tenía menos de 3 semanas para impedirlo. 3 semanas para sobrevivir. 3 semanas para convertirme en alguien que nunca había sido. Me sequé las lágrimas con la manga del vestido. Respiré profundo 3 veces. Y cuando salí de ese armario, ya no era la misma Hortensia que había entrado. Esa mujer había muerto ahí adentro, entre los abrigos y la oscuridad. La que salió era alguien nuevo. Alguien peligroso. Caminé hacia la sala con pasos que no reconocía como míos. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, alerta, como un animal que acaba de descubrir que está siendo cazado. Pero mi rostro era una máscara perfecta de serenidad. Años de criar sola a una hija, de soportar la muerte de mi esposo, de enfrentar la crueldad del mundo me habían enseñado a esconder el dolor. Nunca imaginé que usaría esa habilidad contra mi propia sangre. Beatriz estaba junto al árbol de Navidad, sosteniendo una copa de vino tinto que brillaba bajo las luces doradas. Cuando me vio aparecer, su rostro se iluminó con esa sonrisa ensayada que ahora reconocía como puro teatro. «Mamá, ahí estás. ¿Te sentiste mal? Te estábamos buscando». Valentín estaba sentado en el sofá color arena, con el control remoto en la mano, cambiando canales sin prestar atención. Levantó la vista y me sonrió con esa calidez falsa que me provocó náuseas. «Mamá Hortensia, pensamos que te habías escapado». «Escapado». Qué palabra más apropiada. Si ellos supieran cuánto deseaba en ese momento salir corriendo de esa casa, de esa ciudad, desaparecer donde nunca pudieran encontrarme. Pero no podía. No todavía. Forcé una sonrisa temblorosa y me toqué el estómago. Creo que comí demasiado pavo. Fui al baño y luego me quedé un momento en el pasillo tomando aire fresco. Beatriz dejó su copa y se acercó a mí con esa expresión de preocupación que ahora sabía era completamente vacía. «¿Estás bien, mamá? ¿Quieres que te traiga agua? ¿O prefieres recostarte un rato?» Me tomó del brazo con suavidad, guiándome hacia el sofá. Su toque me quemaba la piel. Quise apartarla, gritarle que la había escuchado todo, que sabía exactamente qué clase de víbora era. Pero me tragué las palabras como vidrio molido y me dejé guiar. «Estoy bien, mi amor. Solo un poco cansada. Ya sabes, la edad no perdona». La edad. Usé su propia arma contra ellos. Vi cómo Valentín y Beatriz intercambiaban una mirada rápida. Una mirada cargada de significado. Seguramente pensaban que mi cansancio era señal de debilidad, de que sus planes serían más fáciles de ejecutar. Tontos. Me senté en el sofá y acepté el vaso de agua que Beatriz me ofreció. Lo sostuve entre mis manos sin beber. ¿Quién sabía si ya habían empezado a drogarme? Si el vino de la cena había tenido algo más que alcohol. Si cada gesto de cuidado era en realidad un paso más hacia mi destrucción. La paranoia se instaló en mi mente como un inquilino permanente. Valentín se levantó y se dirigió al árbol. «Bueno, ya es casi medianoche. ¿Qué les parece si abrimos los regalos?» Beatriz aplaudió con entusiasmo exagerado. «Sí, mamá. Tenemos algo especial para ti». «Algo especial». Me pregunté si sería veneno envuelto en papel brillante. Pasamos la siguiente hora en una farsa grotesca. Ellos abriendo regalos, exclamando con alegría falsa, abrazándome, besándome. Yo respondiendo con los gestos apropiados, sonriendo cuando debía sonreír, agradeciendo cuando debía agradecer. Pero por dentro estaba calculando, observando, memorizando cada detalle. Beatriz me regaló un chal de lana color verde olivo. «Para que no pases frío, mamá. Sé que siempre tienes las manos heladas». Qué considerada. Preocupándose por mi temperatura corporal mientras planeaba meterme en un ataúd. Valentín me dio un libro de recetas de cocina. «Porque nadie cocina como tú, mamá Hortensia. Eres la mejor. La mejor. La mejor tonta»,
Querrían decir, la mejor víctima. Les agradecí con lágrimas en los ojos que creyeron de emoción, pero que eran de pura rabia contenida. Cuando llegó mi turno de dar regalos, saqué el collar de perlas del bolsillo. La caja de terciopelo granate estaba un poco aplastada de tanto apretarla en el armario. Se la entregué a Beatriz con manos temblorosas. Esto era de tu abuela. Ella quería que lo tuvieras cuando cumplieras 30 años. Sé que faltan 2 meses, pero no quise esperar más. Mi hija abrió la caja y por un segundo, solo un segundo, vi algo real en sus ojos. ¿Culpa? ¿Remordimiento? ¿O solo estaba viendo lo que quería ver? Se puso el collar y se miró en el espejo del recibidor. Es hermoso, mamá. Gracias. Me abrazó. Un abrazo largo. Y yo me quedé rígida entre sus brazos, preguntándome cómo podían coexistir el amor y el odio en el mismo corazón. Porque a pesar de todo, a pesar de lo que había escuchado, una parte de mí todavía quería creer que mi hija tenía salvación, que Valentín la había manipulado, que ella realmente no quería hacerme daño. Pero la parte racional, la parte que acababa de nacer en ese armario oscuro, sabía la verdad. Beatriz había elegido el dinero sobre su madre. Y no había vuelta atrás. A la 1 de la madrugada, fingí un bostezo exagerado. Creo que necesito irme a casa a descansar. Ha sido un día maravilloso, pero estos huesos viejos ya no aguantan tantas emociones. Beatriz insistió en que me quedara a dormir. Tenemos el cuarto de invitados listo. Mamá, no es seguro que manejes tan tarde. Seguro. ¡Qué ironía! Lo único no seguro era quedarme bajo su techo ni un minuto más. No, mi amor. Prefiero mi cama. Ya sabes cómo soy de mañosa para dormir. Prometí que manejaría con cuidado, que les enviaría un mensaje al llegar. Valentín insistió en acompañarme hasta el auto. Bajamos juntos en el elevador en un silencio incómodo. Él silbaba un villancico. Yo apretaba mi bolso como si fuera un salvavidas. En el estacionamiento subterráneo, me abrió la puerta del auto como todo un caballero. Cuídate mucho, mamá Hortensia. La queremos mucho. Se inclinó y me besó la frente. Sus labios eran fríos como los de un cadáver. Asentí sin hablar porque no confiaba en mi voz. Arranqué el auto y salí de ahí con el corazón martillándome en las orejas. Manejé las 15 cuadras hasta mi casa sin recordar cómo. Mi cuerpo funcionaba en piloto automático, mientras mi mente era un torbellino de pensamientos violentos. Cuando llegué a mi casa, esa casita de 2 pisos con jardín frontal que había sido mi refugio durante 30 años, me quedé sentada en el auto 10 minutos completos. Solo respirando. Solo tratando de no desmoronarme. Finalmente entré. Cerré la puerta con seguro, algo que rara vez hacía. Caminé directo a mi habitación sin encender las luces. Me senté en la cama y fue entonces cuando el dique se rompió. Lloré como no lloraba desde el funeral de mi esposo. Lloré por la hija que creí tener y que nunca existió. Lloré por la vida que pensé que tendría y que me estaban arrebatando. Lloré por la anciana ingenua que había sido hasta esa noche. Pero después de 1 hora de sollozos que me dejaron sin aire y con la cabeza palpitando, me levanté. Me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo del baño. Los ojos hinchados, el rímel corrido, las arrugas más profundas bajo la luz cruel. Pero también vi algo más. Vi determinación. Vi rabia. Vi a una mujer que no se iba a dejar matar sin pelear. ¿Quieren jugar sucio?, le dije a mi reflejo. Pues vamos a jugar. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la mesa de la cocina con una libreta y un bolígrafo, escribiendo todo lo que había escuchado. Cada nombre. Cada detalle. Cada fecha. Doctor Rubén. 15 de enero. San Jerónimo. Doctor Ezequiel. $5,000 por firma. Incapacitación legal. Necesitaba evidencias. Necesitaba pruebas. Porque mi palabra contra la de ellos no serviría de nada. Yo era la vieja senil que estaban por diagnosticar. Ellos eran la familia preocupada. A las 6 de la mañana del día de Navidad, cuando el sol apenas empezaba a pintar el cielo de naranja, tomé una decisión. Iba a fingir. Iba a hacerles creer que todo seguía normal, que yo no sabía nada. Y mientras ellos tejían su red para atraparme, yo tejeré la mía. Más apretada.
Más mortal. Tomé mi teléfono y busqué en internet. Asilo psiquiátrico San Jerónimo. Apareció una página web con fotos que parecían de hotel de lujo. Jardines verdes. Habitaciones amplias. Personal sonriente. Pero los comentarios en foros médicos contaban otra historia. Denuncias de maltrato. Pacientes sedados en exceso. Muertes sospechosas que nunca se investigaban. Familias que pagaban para deshacerse de parientes incómodos. Sentí bilis subiéndome por la garganta. Ese era el lugar donde querían encerrarme. Ese era el lugar donde planeaban que muriera. Busqué también al doctor Rubén. Encontré su consultorio en una zona cara de la ciudad. Psiquiatría y neurología. Cientos de reseñas positivas que probablemente eran falsas. Una foto suya en la página web, con bata blanca y sonrisa profesional. Me grabé su cara en la memoria. Luego busqué a los otros médicos que habían mencionado. El doctor Ezequiel trabajaba en una clínica privada. Especialista en enfermedades neurodegenerativas. Perfecto para firmar un diagnóstico de demencia. El tercer médico del Hospital San Rafael fue más difícil de identificar sin un nombre completo, pero sabía que lo encontraría. Pasé toda la mañana de Navidad investigando, tomando notas, construyendo mi estrategia. A las 10 sonó mi teléfono. Era Beatriz. Hola mamá, ¿llegaste bien anoche? Me quedé preocupada. Qué buena actriz. Debió dedicarse al cine. Sí, mi amor. Dormí como un bebé. Fue una noche hermosa. Gracias por todo. Mentira tras mentira. Construyendo mi propia máscara. Te amo, mamá. Otro puñal. Otro veneno. Yo también te amo, hija. Y lo peor era que todavía era verdad. A pesar de todo, una parte rota de mí todavía la amaba. Y eso hacía todo infinitamente más doloroso. Los siguientes días fueron una pesadilla de actuación constante. Cada vez que Beatriz llamaba, yo respondía con alegría fingida. Cada vez que venía a visitarme, le servía café y galletas como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, cada célula de mi cuerpo vibraba con tensión. Era como caminar sobre vidrio quebrado descalza, sabiendo que un paso en falso delataría que lo sabía todo. El 28 de diciembre, Beatriz apareció en mi casa sin avisar. Traía una bolsa de pan dulce y esa sonrisa ensayada que ahora me producía escalofríos. Mamá, pasaba por aquí y quise verte. ¿Cómo has estado? Me abrazó y yo correspondí el abrazo, mientras mi mente gritaba que la apartara. Nos sentamos en la sala. Ella habló sobre cosas triviales, el clima, una oferta en el supermercado, un programa de televisión. Yo asentía, sonreía, comentaba, pero estaba observando, analizando cada gesto, cada mirada, buscando señales de lo que vendría. Entonces dejó caer la bomba con una casualidad tan perfecta que supe que lo había ensayado. Mamá, he estado pensando. Hace mucho que no vas al doctor. ¿Cuándo fue tu último chequeo general? Mi corazón dio un vuelco. Aquí venía. El principio del plan. Tomé un sorbo de té para ganar tiempo. Hace unos meses, creo. Ya sabes que odio los hospitales. Beatriz se inclinó hacia adelante, tomando mi mano con esa falsedad tierna que me revolvía el estómago. Precisamente por eso me preocupo. A nuestra edad, bueno, a tu edad, es importante hacer chequeos regulares. Prevenir es mejor que lamentar. A tu edad. Como si yo fuera una anciana decrépita. Tenía 65 años, no 90. Apreté mi taza con más fuerza. Estoy bien, hija. Me siento perfectamente saludable. Ella suspiró, soltando mi mano. Mamá, no quiero asustarte, pero últimamente te he notado un poco olvidadiza. El otro día me contaste la misma historia 2 veces. Y en Nochebuena, tardaste mucho en el baño. Valentín y yo nos preocupamos. Mentirosa. Calculadora. Estaba plantando las semillas de la duda. Construyendo la narrativa de mi supuesta demencia. Forcé una risa nerviosa. Ay, hija, todas las personas repiten historias a veces. Eso no significa nada. Beatriz negó con la cabeza lentamente, con esa expresión de hija preocupada que seguramente practicó frente al espejo. Sé que piensas que exagero,
pero me haría sentir mucho mejor si fueras a un chequeo. Solo por descartar. Tengo un conocido, un médico muy bueno. Podría conseguirte una cita. Un médico muy bueno. Seguramente el doctor Rubén. Mi ejecutor designado. Necesitaba rechazarlo sin levantar sospechas. ¿Es caro? Ya sabes que no me gusta gastar en tonterías. Beatriz sonrió, creyendo que había encontrado mi punto débil. No te preocupes por eso. Valentín y yo lo pagaremos. Es nuestro regalo de Navidad atrasado. Claro. Pagarían gustosos por el médico que firmaría mi sentencia de muerte. Fingí considerarlo, mordiéndome el labio como hacía cuando estaba indecisa. Bueno, si insistes. Pero no quiero ir sola. Me ponen nerviosa los médicos. Los ojos de Beatriz brillaron con triunfo apenas contenido. Por supuesto que te acompañaré. Mamá, ¿qué te parece el 15 de enero? Así tenemos tiempo de disfrutar lo que queda de las fiestas. 15 de enero. Exactamente la fecha que habían mencionado en esa llamada. Todo estaba saliendo según su plan. Me parece bien, dije con voz suave y confiada. Por dentro, mi mente ya estaba 3 pasos adelante. Beatriz se fue media hora después, satisfecha de haber cumplido su misión. Yo cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando profundamente. Tenía 2 semanas y media. 2 semanas para armar mi defensa. Esa misma tarde llamé a Ángela, mi vecina. Teníamos casi la misma edad y habíamos desarrollado una amistad sólida en los últimos años. Ella era viuda como yo, pero sin hijos. Directa, inteligente, con un sentido común que yo necesitaba desesperadamente. Vino a mi casa en 5 minutos. Cuando abrí la puerta, debió ver algo en mi rostro porque su expresión cambió inmediatamente. Hortensia, ¿qué pasó? Te ves terrible. La hice pasar y nos sentamos en la cocina. Le serví café mientras decidía cuánto contarle. Finalmente, solté todo. Cada palabra que había escuchado en ese armario. Cada detalle del plan para robarme y matarme. Ángela escuchó en silencio, su rostro pasando del shock a la furia. Cuando terminé, golpeó la mesa con la palma de la mano. Esa maldita. Tu propia hija. No puedo creerlo. Yo tampoco podía, pero aquí estábamos. Necesito ayuda, Ángela. No sé qué hacer. Si voy a la policía sin pruebas, pensarán que estoy loca. Y eso solo les daría más munición para declararme demente. Ángela se quedó pensativa, tamborileando sus dedos contra la taza. Necesitas evidencias concretas. Grabaciones, documentos, algo que demuestre su conspiración. Exactamente lo que yo había pensado. Pero, ¿cómo? No puedo entrar a su casa a buscar papeles. Y no sé grabar conversaciones telefónicas. Ángela sacó su celular. Mi sobrino trabaja en tecnología. Él puede conseguirnos aplicaciones para grabar llamadas, micrófonos pequeños que puedes esconder. En esta época, la tecnología es nuestra mejor arma. Pasamos la siguiente hora planeando. Ángela sería mi cómplice, mi testigo silencioso. Me ayudaría a recopilar evidencias sin que Beatriz y Valentín sospecharan nada. Al día siguiente, el sobrino de Ángela vino a mi casa. Rubén se llamaba, irónicamente el mismo nombre que el médico corrupto. Era un joven de 30 años con lentes gruesos y una paciencia infinita para explicarle tecnología a una anciana. Me enseñó a usar una aplicación en mi celular que grababa llamadas automáticamente. Me dio un pequeño dispositivo que parecía un bolígrafo, pero era en realidad una grabadora de voz. Me mostró cómo esconder mi celular en mi bolso para grabar conversaciones sin que nadie lo notara. Señora Hortensia, me dijo antes de irse, tenga mucho cuidado. Si descubren que los está grabando, podrían acelerar sus planes. Lo sabía. Estaba jugando un juego peligrosísimo. Pero no tenía opción. El 2 de enero, Beatriz llamó para confirmar la cita con el doctor Rubén. Es a las 10 de la mañana el 15. Mamá, paso por ti a las 9. Activé la aplicación de grabación. Perfecto. Hija. ¿Y cómo se llama el doctor? Rubén. El doctor Rubén Castellanos. Es muy prestigioso. Tiene su consultorio en la zona empresarial. La llamada duró 5 minutos más.
Hablamos de tonterías mientras mi teléfono grababa cada palabra. Cuando colgué, guardé el archivo con fecha y hora. Era mi primera evidencia. Pero no era suficiente. Necesitaba más. Mucho más. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en mi difunto esposo. ¿Qué me diría si estuviera vivo? ¿Qué haría él en mi lugar? Él siempre fue un hombre de acción, alguien que enfrentaba los problemas de frente. Pero también era astuto, estratégico. Me habría dicho que usara mi supuesta debilidad como fortaleza, que ellos me veían como una vieja tonta, y esa era precisamente mi ventaja. Podía actuar aún más confundida. Hacerles creer que su plan estaba funcionando mejor de lo esperado. Mientras tanto, estaría recopilando evidencias, construyendo mi caso, preparando mi contraataque. Decidí que también necesitaba un abogado. Alguien que pudiera asesorarme legalmente sin alertar a Beatriz. Recordé a Orlando, el abogado que manejó el testamento de mi esposo. Era un hombre mayor, discreto, con una reputación impecable. Lo llamé al día siguiente desde el teléfono de Ángela, por si Beatriz estaba monitoreando mis llamadas. Orlando aceptó verme esa misma tarde en su oficina del centro. Le conté todo, cada detalle. Al principio parecía incrédulo, pero cuando le mostré mi libreta con notas y le puse la grabación de la llamada con Beatriz, su expresión se endureció. Señora Hortensia, esto es muy grave. Lo que están planeando es fraude, conspiración, intento de homicidio. Pero tiene razón, necesitamos evidencias más sólidas antes de ir a las autoridades. Sacó una carpeta y comenzó a tomar notas. Primero, necesitamos proteger sus bienes. Beatriz tiene algún poder notarial sobre sus cuentas. Negué con la cabeza. Solo acceso de emergencia a una cuenta de ahorros pequeña. Las propiedades están solo a mi nombre. Orlando asintió. Bien. Vamos a hacer algunos cambios legales. Transferiremos las propiedades a un fideicomiso donde usted es la única beneficiaria mientras viva. Así, aunque la declaren incompetente, no podrán vender nada sin romper el fideicomiso, lo cual requeriría una orden judicial compleja. Me explicó que también crearíamos un testamento nuevo, dejando todo a una fundación benéfica con Beatriz recibiendo solo una cantidad mínima. Esto lo haremos en secreto. Y si intentan usar el diagnóstico falso de demencia, yo testificaré que días antes usted estaba completamente lúcida, tomando decisiones legales complejas. Era perfecto. Era exactamente el tipo de protección que necesitaba. Pasamos 3 horas en la oficina de Orlando firmando documentos, estableciendo el fideicomiso, blindando mi patrimonio de las garras de mi propia hija. Cada firma era un acto de guerra silenciosa. Cada papel sellado era una trampa que Beatriz aún no sabía que existía. Cuando salí de ahí, el sol ya se estaba ocultando, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. Me sentía extrañamente poderosa. Por primera vez desde aquella Nochebuena maldita, sentía que tenía algo de control. Orlando me acompañó hasta mi auto. Antes de que subiera, me tomó del brazo con gentileza. Señora Hortensia, lo que viene será difícil. Tendrá que actuar frente a su hija como si nada hubiera cambiado. ¿Está preparada para eso? Lo miré a los ojos. Ya llevo una semana haciéndolo. Puedo seguir hasta que llegue el momento correcto. Él asintió con aprobación. Manténgame informado de todo. Cualquier llamada sospechosa, cualquier visita extraña. Y sobre todo, no vaya sola a esa cita del 15 de enero. No pensaba ir sola. Ángela ya había insistido en acompañarme, escondida en la sala de espera con su propio celular listo para grabar cualquier cosa. Los días siguientes transcurrieron en una rutina tensa. Beatriz me llamaba cada 2 días, siempre preguntando cómo me sentía, si había tenido olvidos, si me sentía confundida. Yo le seguía el juego. Empecé a actuar ligeramente desorientada en nuestras conversaciones. Fingía olvidar pequeñas cosas. Le preguntaba 2 veces sobre el mismo tema. Dejaba frases incompletas. Todo calculado para hacerles creer que mi mente se deterioraba naturalmente, facilitando su plan. Lo que no sabían era que cada conversación quedaba grabada. Cada mentira suya, documentada. El 8 de enero, Valentín vino solo a visitarme. Eso me sorprendió y me puso inmediatamente en guardia. Él nunca venía sin Beatriz.
Llegó con una caja de chocolates caros y esa sonrisa de vendedor que tanto me desagradaba. Mamá Hortensia, Beatriz está con un dolor de cabeza terrible, así que vine yo a traerle estos chocolates que le gustan. Dolor de cabeza. Seguro. Lo hice pasar, pero dejé mi bolso abierto en la mesita de la sala, con el celular grabando. Nos sentamos y Valentín comenzó a hablar sobre su trabajo, sobre el clima, sobre tonterías. Pero yo notaba que estaba nervioso. Sus manos no dejaban de moverse. Su mirada recorría la sala como evaluándola. De repente, cambió el tema. Mamá Hortensia, ¿usted ha pensado alguna vez en qué pasaría si llegara a enfermarse? Si necesitara cuidados especiales. Ahí estaba. La conversación que realmente venía a tener. Fingí confusión. ¿Enfermarme? Estoy bien, Valentín. Él se inclinó hacia adelante, usando ese tono condescendiente que usan con los niños y los ancianos. Sí, claro, ahora está bien. Pero a esta edad, las cosas pueden cambiar rápido. ¿Ha pensado en un lugar donde pudieran cuidarla profesionalmente si fuera necesario? Un lugar. Como San Jerónimo. Estaba tanteando el terreno, preparándome psicológicamente para lo que vendría. No he pensado en eso, mentí, haciéndome la ingenua. ¿Por qué lo preguntas? Valentín se encogió de hombros con falsa despreocupación. Por nada específico. Solo que Beatriz y yo hemos estado investigando opciones. Hay lugares muy buenos, muy cómodos. Como hoteles de 5 estrellas, pero con atención médica. Por si acaso. Por si acaso. Como si el destino fuera incierto y no algo que ellos mismos estaban orquestando. Qué considerados son, dije con voz temblorosa. Pero espero no necesitar eso nunca. Esta casa es mi hogar. Vi un destello de impaciencia cruzar su rostro antes de que volviera a cubrirlo con su máscara amable. Por supuesto, mamá. Solo queríamos que supiera que si algo pasa, no estará sola. La cuidaremos. Cuidarme. Hasta la muerte. Valentín se quedó media hora más, hablando en círculos, siempre volviendo al tema de mi salud, de mi edad, de los riesgos. Cuando finalmente se fue, cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. Corrí a revisar la grabación en mi celular. Estaba perfecta. Cada palabra, cada insinuación, cada semilla de manipulación quedó registrada. Se la envié inmediatamente a Orlando por correo electrónico cifrado que el sobrino de Ángela me había configurado. Esa noche, Beatriz llamó. Mamá, Valentín me dijo que pasó a verte. ¿Cómo estuvo la visita? Activé la grabación. Bien, hija. Trajo chocolates. Aunque me pareció extraño que viniera solo. ¿Estás bien? Dijo que tenías dolor de cabeza. Hubo una pausa breve. Sí, solo fue una migraña. Ya estoy mejor. ¿De qué hablaron? Quería saber qué había dicho Valentín. Querían asegurarse de que sus historias coincidieran. De nada importante. De su trabajo. Me preguntó sobre mi salud. Escuché alivio en su voz. Ah, qué bueno. Es que nos preocupamos tanto por ti, mamá. Mentirosa. El 10 de enero, 3 días antes de la cita con el doctor Rubén, decidí hacer algo arriesgado. Necesitaba ver el consultorio, conocer el terreno. Le pedí a Ángela que me acompañara. Manejamos hasta la zona empresarial donde estaba ubicado. Un edificio moderno de cristal y acero. Consultorio 304, tercer piso. No subimos. Solo observamos desde el auto. Vi a varias personas entrar y salir. Todos parecían normales, profesionales con trajes yendo a sus citas médicas. Nada sugería que ese lugar fuera el epicentro de un fraude. Ángela tomó fotos del edificio, de la entrada, del letrero con el nombre del doctor. Evidencia de ubicación, dijo. Por si acaso. Mientras estábamos ahí, vi algo que me heló la sangre. Beatriz saliendo del edificio. Con ella iba un hombre de unos 50 años, cabello entrecano, bata blanca bajo un abrigo negro. El doctor Rubén, supuse. Estaban hablando animadamente. Beatriz le entregó un sobre. Él lo tomó sin abrirlo, lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo y le dio unas palmaditas en el hombro. Ángela sacó su celular y grabó la escena completa.
Acabamos de presenciar el soborno, susurró. Esa es evidencia real, Hortensia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Ver a mi hija en persona, entregando dinero al médico que falsificaría mi diagnóstico, hizo que todo fuera terriblemente real. Ya no eran solo palabras escuchadas en un armario. Era conspiración en acción. Beatriz y el doctor se despidieron. Ella caminó hacia su auto sin notar que nosotras estábamos a media cuadra de distancia. Arranqué rápidamente y salimos de ahí antes de que pudiera vernos. De regreso a casa, Ángela y yo analizamos el video. Se veía claramente la entrega del sobre. Aunque no podíamos probar que contenía dinero, el contexto era obviamente sospechoso. Esto es oro, dijo Ángela. Junto con las grabaciones de audio, tienes un caso sólido. Pero yo quería más. Quería atraparlos completamente, sin posibilidad de escape. Esa noche, tomé una decisión que me aterraba pero que sabía era necesaria. Iría a la cita del 15 de enero. Dejaría que el doctor Rubén hiciera su evaluación falsa. Dejaría que creyeran que su plan funcionaba. Y mientras tanto, grabaría todo. El día 14 de enero, la víspera de la cita, Beatriz vino a cenar a mi casa. Cocinamos juntas, como hacíamos cuando ella era niña. Mientras picaba verduras, me observé sintiendo una mezcla de amor y odio tan intensa que me mareaba. ¿Cómo podía mi corazón contener ambas cosas al mismo tiempo? Durante la cena, actué más confundida que nunca. Olvidé dónde había puesto la sal. Pregunté 3 veces qué día era mañana. Me quedé con la mirada perdida en medio de una frase. Vi cómo los ojos de Beatriz brillaban con cada error mío. Estaba encantada. Pensaba que mi mente realmente se estaba deteriorando. Cuando se fue, me abrazó fuerte. Te quiero, mamá. Mañana todo va a estar bien. Todo iba a estar bien. Para ella quizás. No sabía que mañana sería el principio de su fin. Me quedé despierta toda la noche, repasando mi plan. Orlando estaría al tanto de todo. Ángela me acompañaría como mi amiga preocupada. Yo llevaría el bolígrafo grabadora en mi bolsillo. Mi celular en el bolso, grabando. Capturaría cada palabra del doctor Rubén. Cada mentira. Cada diagnóstico falso. Y cuando tuviera suficiente evidencia, cuando el peso de sus crímenes fuera innegable, los destruiría. A todos. A las 5 de la mañana del 15 de enero, me levanté. Me bañé. Me vestí con un suéter suave color crema y pantalones oscuros. Me maquillé ligeramente. Desayuné aunque no tenía hambre. Revisé que todos mis dispositivos de grabación funcionaran. Ángela llegó a las 8:30. Me tomó de las manos y me miró a los ojos. ¿Estás segura de esto? Todavía podemos cancelar, ir directamente a la policía con lo que tenemos. Negué con la cabeza. No es suficiente. Necesito que se incriminen completamente. Necesito grabaciones del médico mintiendo, diagnosticando algo que no tengo. Sin eso, podrían decir que todo fue un malentendido. Ángela asintió. Entonces vamos a atrapar a esos malditos. A las 9 en punto, Beatriz tocó mi puerta. Llevaba un vestido elegante color gris y una sonrisa radiante. Lista, mamá. Más que nunca. El consultorio del doctor Rubén olía a desinfectante y a mentiras. Las paredes eran de un blanco cegador, decoradas con diplomas enmarcados que probablemente eran tan falsos como su ética profesional. La recepcionista, una mujer joven de sonrisa mecánica, nos hizo pasar a una sala de espera donde había revistas viejas y una planta artificial cubierta de polvo. Ángela se quedó ahí, sentada estratégicamente donde podría ver la puerta del consultorio. Llevaba su celular en la mano, fingiendo leer noticias, pero en realidad tenía la cámara lista. Beatriz me tomó del brazo como si yo fuera una inválida. ¿Estás nerviosa, mamá? Asentí con la cabeza, dejando que mi mano temblara ligeramente. No era completamente actuación. Estaba aterrada, pero no por las razones que ella creía. A las 10:05, la puerta se abrió y apareció él. Doctor Rubén Castellanos. 50 y tantos años, cabello perfectamente peinado con canas en las sienes, lentes de diseñador, traje caro bajo la bata blanca. Sonrisa profesional y ojos muertos. Señora Hortensia, qué gusto conocerla. Pase,
Por favor. Su voz era suave, practicada. La voz de alguien acostumbrado a engañar. Miré a Beatriz. Ella asintió. ¿Quieres que entre contigo, mamá? El doctor Rubén intervino antes de que pudiera responder. Prefiero hacer la evaluación a solas con la paciente, si no le molesta. Es protocolo estándar para este tipo de valoraciones. Beatriz apretó mi mano. Estaré aquí afuera. Cualquier cosa que necesites, me llamas. Entré al consultorio. El doctor cerró la puerta detrás de mí con un clic suave que sonó como una trampa cerrándose. Mi bolso colgaba de mi hombro, el celular grabando cada segundo. El bolígrafo grabadora estaba en el bolsillo de mi suéter. Siéntese, por favor, dijo señalando una silla de cuero frente a su escritorio. Me senté, manteniendo mi postura ligeramente encorvada, mi expresión confundida. Él se acomodó en su silla ejecutiva y abrió una carpeta que ya tenía mi nombre. Corazón. Una carpeta con mi nombre antes de que yo siquiera llegara. Bien, señora Hortensia. Su hija me comentó que ha estado preocupada por ciertos síntomas que usted ha presentado. ¿Me puede contar un poco sobre eso? Fingí pensar con dificultad. No sé. A veces olvido cosas. Todos olvidamos cosas. ¿No? Él escribió algo en su libreta. ¿Qué tipo de cosas olvida? ¿Nombres? ¿Fechas? ¿Dónde dejó objetos? Respondí con vaguedades deliberadas, mezclando olvidos normales con confusión fingida. Él seguía escribiendo, asintiendo con esa expresión de preocupación falsa. Después de 10 minutos de preguntas básicas, sacó unas hojas impresas. Voy a hacerle una evaluación cognitiva estándar. Son preguntas simples. No se preocupe si no puede responder todas. Comenzó con el test. Preguntas sobre la fecha actual, el lugar donde estábamos, operaciones matemáticas simples, memoria a corto plazo. Yo conocía estos tests. Había investigado sobre ellos después de escuchar la conversación en Nochebuena. Sabía exactamente qué respuestas darían una puntuación baja sin parecer completamente fingido. Fallé deliberadamente en algunas. ¿Qué día es hoy?, preguntó. ¿Martes? No. Espera. Miércoles. Era viernes. ¿En qué mes estamos? ¿Enero o febrero? Enero. Si tengo $100 y gasto 30, ¿cuánto me queda? 50. 70. Vi cómo sus ojos brillaban con cada error. Estaba encantado. El diagnóstico falso sería más fácil de justificar si yo misma demostraba confusión. Pero entonces hizo algo que me sorprendió. Se levantó y fue hacia un gabinete. Sacó un frasco de pastillas. Señora Hortensia, voy a recetarle algo que le ayudará con estos síntomas. Son vitaminas especiales para la memoria. Vitaminas. Seguro. Me entregó el frasco. Lo tomé con manos temblorosas y lo guardé en mi bolso. Evidencia física. Lo haría analizar después. Tome una cada noche antes de dormir. Verá mejoría en unas semanas. Mentiroso. Probablemente eran sedantes para hacerme parecer más confundida, para acelerar mi supuesto deterioro. Regresó a su escritorio y comenzó a escribir en su computadora. Yo podía ver la pantalla desde mi ángulo. Estaba llenando un formato de evaluación psiquiátrica. En la sección de diagnóstico, vi las palabras que me hicieron apretar los dientes. Demencia senil moderada a severa. Deterioro cognitivo progresivo. Capacidad de juicio comprometida. Se recomienda evaluación para tutela legal. Ahí estaba. La condena escrita. Las palabras que me convertirían en una incompetente legal. Las palabras que le darían a Beatriz control total sobre mi vida. El doctor imprimió el documento y lo firmó con una rúbrica elaborada. Luego sacó su sello oficial y lo estampó en la esquina. Listo, dijo con satisfacción. Le daré una copia de esto a su hija. Ella sabrá qué hacer con la información. ¿Qué hacer? Cómo buscar la incapacitación legal. Cómo prepararme para el asilo. Cómo empezar a robarme. Me puse de pie, fingiendo debilidad en las piernas. Estoy muy mal, doctor. Él rodeó el escritorio y me puso una mano en el hombro. El gesto se suponía paternal,
pero se sentía como las garras de un buitre. No se preocupe. Con el cuidado adecuado, estará bien. Su hija es muy responsable. Ella se asegurará de que reciba la atención que necesita. Cuidado adecuado. Atención. Eufemismos para encierro y muerte. Salimos del consultorio. Beatriz se puso de pie inmediatamente, buscando en mi rostro y en el del doctor señales de cómo había ido. El doctor Rubén le hizo un gesto discreto con la cabeza. Mensaje recibido. Todo salió según el plan. ¿Podemos hablar un momento, doctora Beatriz?, le dijo. Doctora. Ella ni siquiera tenía título universitario completo, pero la trataba con esa deferencia comprada. Claro. Mamá, espérame aquí con tu amiga. Me senté junto a Ángela, quien inmediatamente me tomó de la mano y susurró, «¿Lo grabaste todo?». Asentí casi imperceptiblemente. Beatriz y el doctor Rubén entraron a su oficina. La puerta se cerró, pero no completamente. Quedó una rendija pequeña. Ángela se levantó con su celular, fingiendo buscar algo en su bolso, y se acercó lo suficiente para grabar audio. Alcanzamos a escuchar fragmentos de la conversación. Diagnóstico está completo, demencia severa. Pueden proceder con la incapacitación. Los otros doctores. ¿Cuándo pueden firmar? Doctor Ezequiel mañana. El tercero la próxima semana. $3,000 cada uno. Dinero cambiando de manos. Conspiradores confirmando sus crímenes. Ángela grabó todo lo que pudo antes de que la puerta se abriera completamente. Beatriz salió con una carpeta manila en las manos y una expresión que intentaba ser triste, pero no podía ocultar el triunfo en sus ojos. Mamá, el doctor dice que necesitas ayuda especializada. No es nada grave, pero tenemos que tomar medidas. Asentí con lágrimas reales en los ojos. No por tristeza, sino por rabia. ¿Qué significa eso, hija? Ella me rodeó con el brazo. Significa que voy a cuidarte mejor. Que vamos a asegurarnos de que estés bien. De regreso en el auto, Beatriz manejaba en silencio. Yo miraba por la ventana, fingiendo estar perdida en mis pensamientos. Ella pensaba que yo estaba asustada, confundida por el diagnóstico. No sabía que estaba calculando mi siguiente movimiento. Cuando llegamos a mi casa, Beatriz me acompañó hasta la puerta. Mamá, en los próximos días tendremos que ir a ver a otros especialistas. Solo para confirmar lo que el doctor Rubén encontró. Es procedimiento normal. Más médicos corruptos. Más firmas falsas. Construyendo el caso legal contra mí. Está bien, hija. Haré lo que sea necesario. Ella me besó la frente. Eres tan valiente, mamá. Todo va a estar bien. Cuando se fue, entré a mi casa y me dejé caer en el sofá. Saqué el celular y revisé la grabación. Perfecta. Cada palabra del doctor Rubén había quedado registrada. Su evaluación fraudulenta, su diagnóstico falso, su receta sospechosa. Llamé a Orlando inmediatamente y le envié los archivos. Excelente trabajo, dijo. Ahora tenemos al doctor Rubén atrapado. Pero necesitamos más. Necesitamos evidencia directa de que Beatriz y Valentín están orquestando todo. Los siguientes días fueron una coreografía perfecta de engaño. Beatriz me llevó al doctor Ezequiel el 16 de enero. Otro consultorio elegante. Otro médico con sonrisa comprada. Repetí mi actuación de confusión y olvidos. Él hizo las mismas preguntas que el doctor Rubén, escribió el mismo diagnóstico falso, cobró su parte del soborno. Yo lo grabé todo. El 20 de enero fue el turno del tercer médico, un psiquiatra del Hospital San Rafael llamado Dr. Rafael Mendoza. Este era más joven, más nervioso. Sudaba mientras me hacía las preguntas. Cuando Beatriz le entregó el sobre con dinero en el pasillo, pensando que yo estaba en el baño, sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer. Cobarde. Todos eran cobardes vendiendo sus títulos por unos $. Para el 22 de enero, Beatriz tenía los 3 diagnósticos que necesitaba. Esa noche vino a mi casa con Valentín. Traían una botella de vino cara y comida tailandesa. Mamá, necesitamos hablar sobre tu situación, comenzó Beatriz mientras servía el vino. Yo estaba sentada en mi silla favorita, con el bolígrafo grabadora en el bolsillo de mi bata. Valentín se aclaró la garganta. Mamá Hortensia,
Los doctores fueron muy claros. Tu condición va a empeorar. Necesitas cuidados que nosotros no podemos darte en casa. Ahí venía. El asilo. La jaula donde planeaban encerrarme. Fingí confusión. ¿Cuidados? Pero yo estoy bien aquí. Esta es mi casa. Beatriz se arrodilló frente a mí, tomando mis manos. ¡Qué buena actriz! Merecía un premio. Lo sé, mamá. Pero hay lugares especializados donde pueden ayudarte mejor. Lugares hermosos, con jardines y enfermeras las 24 horas. Hermosos. Como San Jerónimo, ese infierno disfrazado de paraíso. No quiero irme de mi casa, dije con voz temblorosa, y esa parte no era actuación. Aunque sabía que no terminaría ahí, la sola idea me aterraba. Valentín intervino con su tono condescendiente. Mamá, entendemos que es difícil, pero es por tu bien. Ya hicimos algunas visitas a diferentes lugares. Encontramos uno perfecto. Se llama San Jerónimo. San Jerónimo. Finalmente lo dijeron en voz alta. Lo estaba grabando todo. Beatriz sacó un folleto de su bolso. Fotos brillantes de habitaciones luminosas, ancianos sonrientes, jardines verdes. Propaganda. Mira qué bonito es, mamá. Tiene todo. Actividades recreativas, comidas nutritivas, atención médica permanente. Lo que no mostraba el folleto eran los pacientes sedados en exceso, las habitaciones con cerrojos por fuera, los gritos nocturnos que nadie escuchaba. ¿Cuándo tendría que ir?, pregunté con voz pequeña. Beatriz y Valentín intercambiaron una mirada. Pronto, mamá. Muy pronto. Primero tenemos que hacer algunos trámites legales. Trámites legales. La incapacitación. Valentín se sirvió más vino. Verás, mamá Hortensia, cuando alguien tiene problemas cognitivos como tú, la ley requiere que un familiar sea nombrado tutor legal. Alguien que pueda tomar decisiones médicas y financieras por ti. Mi estómago se retorció. Aquí venía la parte donde me quitarían todo. Beatriz será tu tutora, continuó Valentín. Así ella podrá asegurarse de que recibas el mejor cuidado posible. Podrá manejar tus cuentas, pagar tus gastos médicos, todo eso. Manejar mis cuentas. Qué manera tan elegante de decir robarme. Beatriz apretó mis manos. No te preocupes por nada, mamá. Yo me encargaré de todo. De la casa, de los pagos, de tus propiedades. Todo estará seguro. Seguro en sus manos sucias. Lo que no sabían era que Orlando ya había movido todo. Las propiedades estaban protegidas en el fideicomiso. Las cuentas principales habían sido transferidas. Lo único que Beatriz encontraría sería una cuenta con apenas $10,000, suficiente para no levantar sospechas, pero no suficiente para satisfacer su codicia. ¿Y mi casa?, pregunté. ¿Qué pasará con ella? Silencio incómodo. Finalmente Valentín habló. Bueno, mantener una casa vacía es caro, mamá. Tal vez sea mejor venderla y usar ese dinero para tu cuidado en San Jerónimo. Venderla. Mi casa. La casa donde crié a mi hija. Donde lloré la muerte de mi esposo. Donde viví 40 años de memorias. Querían venderla y repartirse el dinero. Las lágrimas que corrieron por mis mejillas eran absolutamente reales. No, no quiero que vendan mi casa. Beatriz me abrazó, frotando mi espalda. SHH. Mamá, no pienses en eso ahora. Ya veremos qué hacer. Lo importante es que estés bien cuidada. Mentirosa. Todo era mentira. Esa noche se quedaron hasta tarde, hablando sobre sus planes para mí como si yo fuera un mueble que había que mover. Bebieron vino, comieron, rieron. Yo apenas toqué la comida. No confiaba en nada que vinieran de sus manos. Cuando finalmente se fueron, revisé las grabaciones. Cada palabra incriminatoria había quedado registrada. La admisión de que querían controlar mis finanzas. La mención de vender mi casa. Todo. Le envié los archivos a Orlando junto con un mensaje. Ya casi es tiempo. Él respondió. Paciencia. Necesitamos que den un paso más. Que presenten los papeles de incapacitación. Entonces los tendremos completamente. El 25 de enero,
Beatriz llegó con documentos. Mamá, necesito que firmes estos papeles. Son solo formalidades para el asilo. Los miré. Reconocí algunos términos legales. Autorización de tutela. Transferencia de poderes. Básicamente, firmar mi propia condena. No entiendo muy bien qué dicen, mentí. Beatriz suspiró con impaciencia apenas controlada. Solo di que estás de acuerdo en que yo sea tu tutora. Que confías en mí para cuidarte. Confiar en ella. Qué chiste cruel. Tomé el bolígrafo que me ofrecía. Mi mano tembló sobre el papel. Por un momento, solo un momento, vi un destello de duda en los ojos de Beatriz. Como si una parte de ella, muy enterrada, sintiera culpa. Pero desapareció tan rápido como apareció. «Mamá, vas a firmar». La miré a los ojos. «Mi niña, mi monstruo. Beatriz, ¿tú me quieres?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Claro que te quiero, mamá». «¿Por qué preguntas eso?» Porque necesitaba escuchar la mentira una vez más. Porque necesitaba confirmar que no había salvación para ella. Por nada, hija. Solo quería escucharlo. Firmé los papeles con un nombre que Orlando me había dicho que usara. Una firma ligeramente diferente a mi firma legal real. Suficientemente parecida para pasar una inspección casual, pero diferente en los trazos clave. Inválida legalmente. Beatriz tomó los documentos con una sonrisa victoriosa. «Gracias, mamá. Verás que todo saldrá bien». Se fue rápido, ansiosa por entregar los papeles, por dar el siguiente paso en mi destrucción. Pero lo que no sabía era que acababa de firmar su propia caída. Llamé a Orlando. Lo hizo. Presentó los papeles de incapacitación con documentos médicos falsos y una firma que no es legalmente válida. «Perfecto», respondió. «Ahora esperamos a que los presente ante el juez. Una vez que el proceso legal esté en marcha, tendremos prueba de fraude ante una autoridad judicial. Entonces intervenimos». El 28 de enero recibí una citación judicial. Audiencia de incapacitación programada para el 5 de febrero. Beatriz me llamó esa noche, fingiendo tristeza. «Mamá, llegó una carta del juzgado. Es solo una formalidad. El juez quiere verte para confirmar que estás de acuerdo con todo». Una formalidad. Como si decidir mi destino fuera un trámite sin importancia. «¿Tú estarás ahí?», pregunté. «Por supuesto. Yo y mi abogado. No te preocupes por nada». Su abogado. Otro cómplice en la conspiración. Pasé los siguientes días preparándome. Orlando me ensayó qué decir, cómo actuar. Repasamos cada grabación, cada documento. Teníamos evidencia abrumadora. Sobornos a médicos. Diagnósticos falsos. Conspiración para cometer fraude. Intención de encierro ilegal. Y si lográbamos que alguien de San Jerónimo testificara sobre sus prácticas, podríamos añadir intento de homicidio. La noche del 4 de febrero, no pude dormir. Mañana sería el día. Mañana enfrentaría a mi hija en la corte. Mañana revelaría todo. Me senté en mi cama, mirando fotos viejas. Beatriz de bebé. Beatriz en su graduación. Beatriz el día de su boda. En algún momento, perdí a esa niña. O tal vez nunca existió realmente. Tal vez siempre fue esta persona codiciosa y cruel, y yo estaba demasiado ciega de amor para verlo. El 5 de febrero amaneció gris y frío. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje color beige que me hacía ver respetable pero no demasiado elegante. Necesitaba parecer una anciana vulnerable, no una estratega. Orlando pasó por mí a las 8 de la mañana. En el auto, repasamos el plan una última vez. Cuando llegue su turno de hablar, manténgase tranquila. Responda las preguntas con claridad y coherencia. Demuestre que está completamente lúcida. Asentí, apretando mi bolso donde llevaba copias de todas las evidencias. El juzgado era un edificio antiguo con pasillos que olían a papel viejo y decisiones que cambiaban vidas. Sala 3, segundo piso. Cuando entramos, Beatriz ya estaba ahí, sentada junto a un hombre de traje oscuro que debía ser su abogado. Cuando me vio, se puso de pie con esa sonrisa falsa que ahora reconocía tan bien. «Mamá, aquí estás».
¿Cómo te sientes? Como alguien a punto de destruir a su propia hija. Nerviosa, dije honestamente. Valentín llegó minutos después. Me saludó con un beso en la mejilla que me hizo estremecer. Se sentó detrás de Beatriz, su mano en el hombro de ella. Unidos hasta el final. ¡Qué tierno! El juez entró. Un hombre de unos 60 años, cabello blanco, expresión seria. Se llamaba Juez Morales, según la placa en su escritorio. Bien, estamos aquí para la audiencia de incapacitación de la señora Hortensia Méndez de Rojas. Están presentes todas las partes. El abogado de Beatriz se puso de pie. Sí, su señoría. Licenciado Carrillo, representando a la peticionaria Beatriz Rojas de Sandoval, hija de la presunta incapaz. Presunta incapaz. Así me llamaban ahora. Orlando se levantó. Licenciado Orlando Vega, representando a la señora Hortensia Méndez. Estamos aquí para oponernos a esta petición de incapacitación. Vi cómo Beatriz se tensaba. Miró a Valentín con confusión. Esto no estaba en su plan. Yo se suponía que llegaría sola, confundida, fácil de manipular. El juez Morales levantó una ceja. ¿Oponerse? Entiendo que la señora Hortensia firmó documentos aceptando la tutela. Orlando sacó una carpeta. Esa firma es inválida, su señoría. Fue obtenida mediante engaño. Además, tenemos evidencia sustancial de que esta petición de incapacitación es parte de un fraude elaborado para apropiarse de los bienes de mi clienta. El silencio en la sala fue absoluto. Beatriz se puso pálida. El licenciado Carrillo se veía desconcertado. Valentín se había quedado inmóvil, sus ojos clavados en mí. El juez se inclinó hacia adelante. Son acusaciones muy serias, licenciado Vega. Espero que tenga pruebas para sustentarlas. Orlando sonrió. Tengo pruebas abundantes, su señoría. Grabaciones de audio, videos, documentos, testimonios. Todo debidamente autenticado. Pasó la siguiente hora presentando las evidencias. Primero, las grabaciones de la llamada entre Valentín y Adriana en Nochebuena. La sala quedó en shock cuando escucharon la conspiración revelarse en sus propias palabras. Beatriz negaba con la cabeza, susurrando no, no, no mientras la voz de Valentín describía el plan para internarme y matarme. Luego vinieron las grabaciones de las visitas de Valentín a mi casa, hablando sobre asilos y cuidados especiales. Su tono manipulador quedaba expuesto ante el juez. Después, las grabaciones de mi cita con el doctor Rubén. Cada palabra del diagnóstico falso. El juez escuchaba con expresión cada vez más severa. Orlando presentó el video de Beatriz, entregándole el sobre al doctor Rubén fuera de su consultorio. Evidencia de soborno a un profesional médico para obtener un diagnóstico fraudulento, explicó Orlando. El licenciado Carrillo intentó objetar. Su señoría, esas grabaciones podrían ser editadas, sacadas de contexto. Orlando estaba preparado. Tenemos los archivos originales con metadata que confirma fecha, hora y ubicación. Además, tenemos testigos presenciales. Ángela fue llamada a declarar. Contó cómo me había acompañado, cómo había visto la transacción, cómo había grabado las conversaciones. Su testimonio fue claro, coherente, devastador. Beatriz lloraba ahora. Lágrimas que podrían haber sido de arrepentimiento o de rabia por haber sido descubierta. No me importaba distinguir. El juez pidió un receso. Cuando volvimos, su expresión era de hierro. He revisado las evidencias presentadas. Son profundamente perturbadoras. Licenciado Carrillo, su clienta tiene algo que decir en su defensa. El abogado de Beatriz se veía derrotado. Susurró algo con mi hija. Ella negó con la cabeza, sin poder hablar. Valentín se había levantado, tratando de salir discretamente de la sala. Oficial, detenga a ese hombre, ordenó el juez. Un alguacil bloqueó la puerta. Valentín quedó atrapado, el pánico visible en su rostro. El juez Morales continuó. Basándome en las evidencias presentadas, no solo niego la petición de incapacitación, sino que ordeno una investigación criminal completa. Hay indicios claros de conspiración para cometer fraude, soborno, falsificación de documentos médicos e intento de privación ilegal de libertad. Miró a Beatriz con dureza. Señora Rojas,
Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. Las palabras que se leen a los criminales. Mi hija era oficialmente una criminal. Orlando no había terminado. Su señoría, hay más. Tenemos información de que el plan incluía recluir a la señora Hortensia en el asilo psiquiátrico San Jerónimo, donde mediante negligencia médica intencional, planeaban causar su muerte. El juez cerró los ojos por un momento, como si el peso de la maldad humana fuera demasiado. Eso constituiría conspiración para cometer homicidio. Oficial, asegure que ninguna de las partes involucradas abandone la jurisdicción. Ordeno investigación inmediata de los doctores Rubén Castellanos, Ezequiel Fuentes y Rafael Mendoza por fraude médico y soborno. También del asilo San Jerónimo por posibles violaciones a regulaciones de salud. 3 golpes de mazo. Se levanta la sesión. Los cargos criminales procederán. Beatriz finalmente encontró su voz. Se puso de pie, temblando. Mamá, mamá, yo. Me giré para mirarla. Mi hija. La niña que había amado más que a mi vida. Y sentí, nada. El amor se había quemado hasta convertirse en cenizas frías. No me llames mamá. Perdiste ese derecho cuando decidiste venderme por dinero. Sus lágrimas se intensificaron. Lo siento tanto. Valentín me presionó, yo tenía deudas, estaba desesperada. Valentín la interrumpió con furia. Cállate, idiota. Tú estabas más que feliz con el plan. Tú sugeriste el maldito asilo. Y ahí estaba. La verdad saliendo cuando las ratas se volvían unas contra otras. Beatriz lo miró con horror. Tú dijiste que solo la íbamos a poner en un lugar seguro. Que no le pasaría nada malo. Él se rió con amargura. ¿Y tú me creíste? Dios, eres más tonta de lo que pensé. Claro que iba a morir ahí. Ese era el plan desde el principio. Y después me iba a deshacer de ti también. Beatriz se tambaleó como si la hubieran golpeado. La verdad era un martillo destruyendo sus últimas ilusiones. Valentín ni siquiera la había amado. Solo la había usado. Igual que a mí. El licenciado Carrillo renunció ahí mismo. Su señoría, me retiro del caso. No represento criminales. Salió de la sala dejando a Beatriz sola, llorando, destruida. Los oficiales se acercaron a Valentín. Señor Sandoval, necesitamos que venga con nosotros para declaración. Él intentó resistirse. No pueden arrestarme. No tienen pruebas concretas. Orlando se acercó con una sonrisa fría. Tenemos más de 20 horas de grabaciones de audio y video. Testimonios de testigos. Documentos bancarios que muestran los pagos a los médicos. Y eso es solo el comienzo. La investigación de San Jerónimo revelará mucho más. Valentín fue escoltado fuera de la sala, gritando amenazas vacías. Beatriz se quedó sola en su asiento, derrotada. Me acerqué a ella lentamente. Se levantó, buscando mi mirada. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Pero por favor, créeme que nunca quise que llegaras a salir lastimada. La miré en silencio por un largo momento. Luego hablé con voz firme que no reconocí como mía. Querías mi dinero. Estabas dispuesta a encerrarme en un manicomio. A robar mi casa. Mi vida. ¿Y ahora dices que no querías lastimarme? El daño ya está hecho, Beatriz. Y no hay vuelta atrás. Salí del juzgado con la cabeza en alto. El sol había salido entre las nubes grises, iluminando la ciudad con una luz dorada que parecía simbólica. Renacimiento. Justicia. Libertad. Orlando caminaba a mi lado, sonriendo con satisfacción profesional. Lo logramos, Hortensia. Los tenemos a todos. Ángela me esperaba en las escaleras del juzgado. Me abrazó fuerte, sin palabras, porque no hacían falta. Las siguientes semanas fueron un torbellino de investigaciones y arrestos. El doctor Rubén fue detenido cuando intentaba huir del país. Encontraron en su consultorio evidencia de al menos otros 12 casos donde había falsificado diagnósticos por dinero. Familias que habían confiado en él para destruir a sus seres queridos por herencias. El doctor Ezequiel se entregó voluntariamente, confesando todo a cambio de una sentencia reducida. Testificó contra Rubén,
contra Beatriz, contra todo el esquema. El doctor Rafael Mendoza del Hospital San Rafael renunció y perdió su licencia médica permanentemente. La investigación de San Jerónimo fue aún más escalofriante. Descubrieron registros alterados, muertes sospechosas nunca investigadas, familias que pagaban extra por acelerar fallecimientos. Cerraron el lugar y arrestaron a 3 administradores y 5 médicos. ¿Cuántas vidas habían sido destruidas ahí? ¿Cuántos ancianos murieron solos, traicionados por su propia sangre? Adriana, la amante de Valentín, fue arrestada como cómplice. Al principio negó todo, pero cuando le mostraron las grabaciones donde planeaba junto a Valentín, se derrumbó. Confesó que llevaban 2 años teniendo un romance, que el plan siempre fue casarse con Beatriz para acceder a mi dinero. Beatriz fue acusada formalmente de conspiración para cometer fraude, intento de privación ilegal de libertad y conspiración para cometer homicidio. Su abogado defensor intentó argumentar que había sido manipulada por Valentín, que era víctima también. Pero las grabaciones la mostraban como participante activa y entusiasta. El juicio fue mediático. Los periódicos lo llamaron el caso de la hija que intentó matar a su madre por herencia. Mi foto apareció en portadas. Me llamaron valiente, astuta, una heroína que había desenmascarado una red de corrupción médica. Yo no me sentía heroína. Me sentía vacía. Valentín recibió 25 años de prisión. Conspiración para cometer homicidio, fraude, soborno. La sentencia más larga de todos. Gritó mi nombre cuando lo llevaban esposado, culpándome de arruinar su vida. Como si yo hubiera tenido la culpa de su codicia. Beatriz recibió 15 años. Podría salir antes con buena conducta, pero su vida estaba destruida. Su reputación, su futuro, todo convertido en cenizas por su traición. El día de su sentencia, me miró desde el banquillo de los acusados. Sus ojos buscaron los míos, suplicantes, desesperados. Yo mantuve mi rostro neutral, sin lágrimas, sin perdón. Cuando la llevaban esposada, gritó una última vez: «Mamá, por favor, sigo siendo tu hija». Me puse de pie. La sala quedó en silencio. Todos esperaban mi respuesta. Mi hija murió la noche que decidió venderme por dinero. Tú eres solo una extraña que lleva mi apellido. Fueron las últimas palabras que le dije. No asistí a más audiencias. No contesté sus cartas desde prisión. Para mí, Beatriz dejó de existir. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Orlando me ayudó a reorganizar mis finanzas. Las propiedades seguían seguras en el fideicomiso. Decidí vender el departamento que rentaba y donar el dinero a una organización que ayudaba a ancianos víctimas de abuso familiar. La casa donde Beatriz vivía con Valentín fue embargada. Resultó que estaba hipotecada hasta el techo con dinero que ellos pensaban pagar con mi herencia. El banco se la quedó. Mi propia casa, la que casi pierdo, la llené de vida nueva. Ángela se mudó conmigo. 2 viudas compartiendo espacio, historias, risas. Convertimos el cuarto de Beatriz en un estudio de arte. Pintábamos, leíamos, recibíamos visitas. Adopté un perro de un refugio. Un Golden Retriever viejo que nadie quería por su edad. Lo llamé Fiel, porque él nunca me traicionaría. Diciembre llegó de nuevo. 1 año desde aquella Nochebuena maldita donde mi mundo se derrumbó. Esta vez, Ángela y yo decoramos la casa juntas. Árbol pequeño con luces blancas. Sin excesos. Sin pretensiones. Invitamos a Orlando y su esposa a cenar. También vino el sobrino de Ángela, Rubén, quien se había vuelto como un nieto para mí. Cenamos pavó que yo misma preparé. Brindamos con vino barato que sabía mejor que cualquier etiqueta cara. Reímos con historias tontas. Fue simple. Fue real. Fue lo que la Navidad debía ser. A medianoche, cuando todos se fueron, me senté sola en la sala con Fiel a mis pies. Miré el árbol iluminado y pensé en todo lo que había pasado. Había perdido a mi única hija. Había descubierto que el amor familiar puede ser la mentira más cruel. Pero también había aprendido que la familia no es solo sangre. Es lealtad. Es honestidad. Es respeto. Ángela era más mi hermana que cualquier pariente consanguíneo. Orlando me había protegido mejor que cualquier hijo.
Este perro viejo me daba más amor incondicional que mi propia hija. Sonreí. Una sonrisa triste pero real. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. Hola. Era la voz de Beatriz. Quebrada. Llorosa. Mamá, sé que no debería llamar. Conseguí permiso especial por Navidad. Solo quería decirte que... Corté la llamada. Bloqueé el número. No había espacio en mi nueva vida para fantasmas del pasado. Fiel levantó la cabeza, mirándome con esos ojos sabios que tienen los perros viejos. Lo acaricié. Estamos bien, amigo. Estamos bien. Y era verdad. Había sobrevivido. No solo físicamente, sino emocionalmente. La Hortensia que se escondió en aquel armario hace un año había muerto. La que nació en su lugar era más fuerte, más sabia, más cautelosa, pero también más libre. Libre de la culpa de ser mala madre. Libre de la obligación de perdonar lo imperdonable. Libre de las cadenas del amor tóxico que disfrazamos de familia. Los periódicos seguían llamándome para entrevistas. Querían saber cómo me sentía, si había perdonado a mi hija, si la visitaría en prisión. Mi respuesta era siempre la misma. No tengo hija. Tengo una vida nueva. Y eso es suficiente. Algunas personas me criticaban. Decían que era cruel, que una madre debe perdonar siempre. Pero esas personas nunca escucharon a su propia hija planear su muerte. Nunca sintieron el cuchillo de la traición clavarse tan profundo. Febrero trajo mi cumpleaños número 66. Ángela organizó una pequeña fiesta. Amigos del vecindario, gente del club de yoga, conocidos del supermercado. Personas reales que me querían por quien era, no por lo que podían obtener de mí. Soplé las velas de un pastel modesto. Pedí un deseo. No fue recuperar a mi hija. Fue mantener la paz que había encontrado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, encontré una carta vieja en el cajón de mi mesa de noche. La había escrito mi esposo antes de morir. La había leído cientos de veces, pero esta vez las palabras resonaron diferente. Hortensia, mi amor. Si estás leyendo esto, significa que me fui primero. Perdóname por dejarte sola. Cuida de nuestra Beatriz, pero también cuídate a ti. No te pierdas en amar a otros más de lo que te amas a ti misma. La bondad es hermosa, pero la bondad sin límites es autodestrucción. Cuídate a ti. Finalmente entendía. Por años había puesto a Beatriz primero. Sus necesidades, sus deseos, su felicidad. Me había vaciado tratando de llenarla. Y ella había tomado todo sin agradecer, hasta querer tomar mi vida misma. Nunca más. Guardé la carta de vuelta. Apagué la luz. Fiel roncaba suavemente a los pies de la cama. Por la ventana entraba la luz de la luna. Y por primera vez en décadas, dormí sin pesadillas. Hortensia Méndez había sobrevivido. Más que eso, había vencido. Y esta victoria, construida sobre cenizas de traición y bautizada en lágrimas de rabia, era completamente suya. La anciana ingenua que confiaba ciegamente había muerto. En su lugar vivía una mujer que sabía que el amor verdadero nunca te pide que te destruyas. Que la familia que eliges vale más que la familia que te tocó. Que sobrevivir a veces significa dejar morir lo que más amas. Y mientras la ciudad dormía bajo las estrellas frías de febrero, Hortensia sonreía. Porque había ganado la batalla más importante. La batalla por su propia vida. Y nada, absolutamente nada, volvería a quitarle eso.